Hoxe, 23 de abril, é o Día do Libro e no Colexio Padre Feijóo Zorelle prepararon un vídeo moi chulo no que nos fan as súas recomendacións de lectura favoritas. La reflexión de este libro es que las drogas son muy perjudiciales para la salud y que no te puedes fiar de lo que te vendan en la calle. Este libro me enseñó a luchar por nuestros sueños, aunque parezcan imposibles. Este libro se titula Harry Potter. Harry nos enseña lo importante que es tener en nuestras vidas una red de amigos y familiares que nos apoyen en los mejores y peores momentos. Pese a que a sus tíos no la apoyaban, Harry encontró en la familia Weasley, sus maestros, su padrino y Hermione un apoyo incondicional y sin ellos no habría logrado derrotar a Voldemort. Este libro me enseñó que para lograr lo que queremos tenemos que esforzarnos y luchar por conseguirlo. Este libro se titula Robinson Crusoe y el autor se llama Daniel Defoe. Y este libro me ha enseñado que pase los problemas que tengas, puedes superarlos. Con este libro aprendí a que si queremos salir victoriosos debemos adaptarnos a las circunstancias en las que nos encontremos. Este libro se titula La expedición Balmis, la primera lucha global contra las pandemias. Esta original expedición fue dirigida por el médico español Francisco Javier Balmis en 1803. Su principal objetivo era que la vacuna contra la viruela llegara a todo el territorio español. Algunha vez te preguntaches cales son os motivos de por que pode sangrarche o nariz? A doutora Olga Fernández vaiche dar as respostas na Escola de Familias desta semana. Hola, hoy vamos a hablar de por qué me sangra la nariz. Es muy frecuente en los niños los sangrados nasales, las hemorragias nasales que se llaman epistasis. Normalmente ocurren por un solo edificio de la nariz, por un solo edificio nasal. Suele ser gotean, normalmente, a veces es un chorro grande, pero normalmente es un goteo que asusta mucho a los padres, asusta mucho a los niños o los cuidadores o las personas que están con los niños. Yo tengo aquí un bebé porque os quería un poco explicar cómo debemos de hacer para que dejen de sangrar, pero deciros que por debajo de los 2 años es excepcional que a un niño le sangre la nariz, igual que por encima de los 14 años. La frecuencia suele ser entre los 5 y los 10 años, la mayor frecuencia del sangrado nasal. También deciros que es benigno, es un episodio benigno, es un episodio autolimitado, es excepcional que tenga que ir a la residencia, al servicio de pediatría, a urgencias pediátricas, o mucho más difícil todavía que lo tengan que ingresar. O sea, normalmente sangran, os explico por qué se produce y lo que debéis de hacer, y normalmente es un tema pasajero que no tenéis por qué preocuparos por nada más. Entonces, primero deciros por qué sangra la nariz. Aquí tenemos las fosas nasales y la zona de la mucosa nasal está muy irrigada por muchas venas y por muchos capilares. Pero hay aquí un pleso que es así, lo puse aquí como en redondito, donde se acumulan muchas venillas y muchos capilares. Son muy sangrantes porque son muy lábiles, apenas se toquen, ahora os voy a explicar cuáles son los motivos por los que puede sangrar. Sangran con muchísima facilidad, pero es que ya, aparte de sangrar con muchísima facilidad, sangran abundantemente, que a veces hasta nos asusta, ¿no?, cómo sangran. Entonces, ¿cuáles son las causas de este sangrado en la nariz? Vale, ¿qué es lo que lo produce? Bien, primero tenemos que decir que los ambientes muy secos lo van a producir. Si hay una calefacción muy alta, un aire acondicionado que esté muy seco, pues ¿qué va a producir? Va a producir una sequedad nasal. Entonces, los mocos que tenemos en la nariz, yo siempre os digo que en la nariz, con el resto de las mucosas del cuerpo, siempre están lubrificadas, siempre hay moco y siempre hay humedad. Bueno, pues los mocos de la nariz a veces incluso tienen más cantidad de moco, pues porque cojo un resfriado o temas similares. Ese moco, con un ambiente seco, con una calefacción muy alta, se resecan, los mocos se resecan y endurecen, y al endurecer hacen como escamas o como costras. Entonces, ante cualquier movimiento que haga el niño de hurgar la nariz, de frotarse la nariz o recibir un pequeño golpe en la nariz, esa nariz va a sangrar porque esas escamas se van a soltar, entonces la nariz va a sangrar. Otras causas de sangrado, pues también son los catarros.
Los catarros, pues los catarros común que coge el niño, que se suenan y a veces se suena mucho y ya termina pues mezclándose moco con sangre y al final termina sangrando simplemente la nariz. También quería deciros que me olvidé de comentar, y muchos padres me lo preguntan, dice, ¿por qué le sangra la nariz por la noche? Bueno, porque las escamas, las costras de las que antes hablamos, de ese moco seco, pues muchas veces se desprenden solas, no hace falta que el niño se rasque o que el niño frote la nariz. Muchas veces están durmiendo, esa escama, esa costra que tiene en la nariz o costras que tiene en la nariz se sueltan y entonces producen ese sangrado por la mañana. La madre o el padre se asustan al ver la almohada manchada y dicen, ¿pero qué ha pasado? ¿Por qué ha sangrado? Bueno, pues no os preocupéis en absoluto. Es un sangrado por esto que yo os estoy diciendo y que no tiene mayor relevancia, es que ya no, a lo mejor ya no vuelve a sangrar, es lavar esa almohada y se acabó la historia. Después, otro tema que produce también sangrado son las rinitis alérgicas. Las rinitis alérgicas, que además esa mucosa siempre está inflamada, siempre está edematosa, pues siempre tiene más tendencia a sangrar. Y después también utilizan muchos, los niños para su tratamiento, utilizan antidescongestivos y utilizan corticoides y esos medicamentos que utilizan de forma nasal van a resecar mucho la nariz. Entonces volvemos a lo anterior, al resecar la nariz se produce el moco seco, endurecido y que puede producir un sangrado. Otras causas, pues un golpe, que se frote la nariz, que tenga desviado el tabique, incluso un estornudo muy violento. Entonces tenemos muchas causas. Excepcionales, pues sería que tuviese por ahí un tumor o tal, pero bueno, eso ya es súper excepcional, que ya ni lo vamos a nombrar. Entonces, lo siguiente que os quiero comentar es que de repente estamos con un niño y le empieza a sangrar la nariz, ¿qué debemos de hacer? Por eso yo tengo a este muñequito aquí. Bueno, pues lo que tenemos que hacer, antiguamente siempre se nos echaba la cabeza para atrás y se nos taponaba la nariz, pero siempre con la cabeza para atrás. Eso no se debe de hacer. La cabeza nunca para atrás, porque si no el sangrado iría para atrás a la parte posterior y lo tragaríamos. Tengo que deciros que hay dos formas de sangrado nasal, el de la parte anterior de la nariz, que es el que habitualmente tienen los niños y el que sangran de esta forma que os estoy diciendo, y el sangrado posterior. Nosotros hoy nos vamos a centrar solo en el sangrado anterior, que es el frecuente y el que vemos habitualmente, es el sangrado anterior de la nariz. Entonces, ¿qué debemos de hacer cuando un niño sangra por la nariz? Pues entonces la postura tiene que estar, si es un niño pequeño, pues en el colo del papá, tiene que estar sentado con la cabecita recta, pero mejor un poquito inclinada, con la cabecita un poquito inclinada. Repito, nunca hacia atrás. Si es mayorcito, pues estará sentado en una silla y nosotros pues le ayudaremos. Si es pequeño, ¿qué hacemos? Lo cogemos y entonces, ¿dónde tenemos que apretar? Tenemos que apretar aquí, en la parte blanda de la nariz. Justo debajo del tabique, en la parte esta blanda que tenemos, hay dos formas de hacerlo. ¿Que solo sangra una fosa? Pues apretamos fuertemente, como haríamos aquí con el niño, apretamos fuertemente la fosa nasal por la que sangra, alrededor de 5 o 10 minutos. Esperamos, vemos que dejó de sangrar, lo soltamos y comprobamos que es así. Otra forma que podemos hacer es hacer una pinza con el dedo índice y pulgar. Entonces hacemos una pinza en la misma zona, siempre, por debajo del tabique nasal. En la parte blanda apretamos fuertemente, otra vez, de 5 a 10 minutos y a partir de ahí ya el niño tendría que dejar de sangrar. ¿Qué nos puede ayudar? Pues nos puede ayudar si le ponemos frío en esta zona, porque el frío es vasoconstrictor y hará que constriña un poquito las venitas de ahí y dejen de sangrar. O sea que poner ahí frío siempre va a venir bien. Y después, ¿qué tratamiento debemos de hacer para que los niños no sangren tanto por la nariz? ¿Y qué debemos de hacer? Bueno, pues primero tener un ambiente húmedo. Allá hablamos que el ambiente seco es el que lo produce mayormente. Entonces tenemos que tener un ambiente húmedo. Podemos poner un humidificador en la habitación siempre que los niños no sean alérgicos y nunca echar nada en el humidificador. Es que aquí hay una costumbre de le puse eucaliptus, le puse sinos, le puse... Nunca se pone nada en el humidificador, siempre es agua. En este caso, si el niño no es alérgico, se lo podemos utilizar o no tiene otras complicaciones respiratorias. Entonces podemos utilizar para tener un ambiente húmedo en la habitación, si en la habitación hay un ambiente muy seco. Y después, con respecto a la nariz, pues usar sueros fisiológicos o usar cualquier limpieza con
con sueros nasales que hay en la farmacia. De todas formas, a mí el que me gusta mucho es el ácido hialurónico. El suero de ácido hialurónico realmente va muy bien. ¿Qué podemos utilizar también? Pues pomadas vaselinizadas, tengan vitamina A o no la tenga, pero también va muy bien. ¿Qué podemos hacer si el niño tiene una rinitis y habíamos hablado que los corticoides no le iban bien porque le resecan y hacen que le pueda sangrar la nariz? Bueno, pues podemos utilizar pues, el mismo tratamiento por vía oral. Pues, por ejemplo, podemos dar un antihistamínico por vía oral. ¿Que no funciona el antihistamínico por vía oral porque no le llega al niño? Bueno, pues utilizaremos otros corticoides, por ejemplo, triamcinolona, que lo que hacen es no resecar tanto la nariz, sino que es lo que tratamos de evitar, que se reseque mucho la nariz. Que hay una infección bacteriana, que a veces los niños hurgan hasta ahí y hacen una sobreinfección, bueno, pues entonces tenemos que utilizar una pomada antibiótica. Y desde luego evitar que el niño hurgue en la nariz y sobre todo cortarle mucho las uñas, porque si hurga en la nariz por lo menos para que no se haga daño y no produzca un sangrado. Hay cosas que a veces tenemos que decir, porque llega un momento en que me dicen pues le sangra mucho, le sangra frecuentemente, ya no sé qué hacer porque ya hice todos esos remedios que me ha dicho y bueno, pues el último paso sería ir al otorrino y que cauterice la venita. Yo creo que con todo lo anterior que he dicho sería suficiente para que los niños dejasen de sangrar o fuesen muy ocasionalmente y no causase ningún problema. Pero si no, ya sabéis, tenéis el otorrino que lo cauterice. Y después, ¿cuándo se debe de ir al hospital? Porque claro, yo os estoy diciendo que es una enfermedad autolimitada, más que una enfermedad, perdón, es un episodio autolimitado, ocasional, que no reviste ninguna gravedad y que no os debéis de preocupar. Pero claro, sí hay momentos que se debe de acudir al hospital. Por ejemplo, si el niño sangra, nosotros tenemos taponada la nariz, como yo os he dicho, pero no deja de sangrar y han pasado los 10 minutos y sigue sangrando, y si por encima el niño lo vemos que está pálido y sudoroso, entonces debemos de acudir a un servicio de urgencias. Si el niño además presenta hemorragias por otras partes del cuerpo, también debemos de acudir a un servicio de urgencias. Si el niño tiene un traumatismo craneal porque se cae, tiene un traumatismo y después le sangra la nariz, pues también debemos de acudir. Igual que el niño que tiene muchos dolores de cabeza y con esos dolores de cabeza le sangre la nariz, pues también hay que hacer un estudio. Y por último, tenemos las enfermedades familiares, que puede tener una enfermedad de la coagulación, por eso sangra, o puede tener enfermedades hemorrágicas familiares. Eso sería solo un 3%, o sea que es un porcentaje muy, muy pequeño y que, bueno, lo tenemos que saber, que está ahí, pero que normalmente no es lo habitual. Así que cuando al niño le sangra la nariz, ya sabéis la actitud que tenéis que tomar y desde luego con calma y con tranquilidad. E ata aquí chegou o xornal escolar desta semana. Voltamos dentro duns días con moita máis diversión. E mentres lembra que podes enviarnos vídeos das actividades do teu cole ao enderezo xornalescolar@telemiño.com. Aquí vos agardamos. Chao! Enredos patrocina este espacio.